Muy buenos días, estimado participante del curso de Matemáticas 3. Una cordial bienvenida, dando continuidad a este ciclo de actividades de refuerzo eh, sobre funciones de varias variables. Hoy vamos a comenzar con el estudio de la regla de la cadena para funciones de varias variables. Entonces aquí en el compartir tengo eh, el apartado 12.5, y es para visualizar esta pequeña grafiquita que nos va a permitir utilizar o como una regla mnemotécnica para lograr comprender la regla de la cadena. Ahí ahorita tengo problemas con el PDF. Mm, Bueno, voy a dejar de compartir este documento y voy a entrar al otro, porque no sé qué problemas hay con él. Hay problemas, tengo problemas. Bueno, ya. Ok, voy a comenzar entonces con la regla de la cadena y luego vemos la figura que estaba mostrando anteriormente, pero no sé qué hay con el programa de PDF que no me está trabajando correctamente. Este sí. Bueno, esto es el material que ustedes tienen ya el archivo que está compartido en el grupo, en la plataforma, y vamos entonces a utilizar lo siguiente, ¿no? Si yo tengo una función que depende exclusivamente de, si yo tengo una función que depende exclusivamente de x y, o sea, una función de dos variables, pero a la vez x es una función compuesta, es decir, x depende de s y t, y y también va a depender de otra función ¿sí? Cuyas variables son s y t. Entonces, esto simplemente es la noción de funciones compuestas, ¿no? Que ya uno las empieza a trabajar desde que está comenzando su estudio de matemática 1. Entonces, vamos a ver cómo puedo yo derivar, usando la regla de la cadena, ¿eh? Una función de dos variables que a la vez cada una de ellas dependa de dos variables adicionales. Entonces, esto lo vamos a escribir de esta forma, sin ninguna demostración, por supuesto, porque no lo amerita, pero vamos a ver acá, fíjense, que la derivada de omega con respecto a s, que viene siendo s es la variable que va a depender de x. Entonces, si yo uso la regla de la cadena, algo similar a lo que es la diferencial total, entonces escribo la derivada de omega con respecto a x y de x con respecto a s. De una manera análoga lo hago con respecto a la variable y. La variable y sería omega con respecto a y con respecto a s. Y la otra variable que sería el t, que pudiera ser el tiempo, entonces la derivada parcial de omega respecto a t sería la derivada parcial de omega respecto a x, la x la derivada con respecto a t, y el otro término sería omega con respecto a y la derivada parcial de y con respecto a t. Esto, digamos, son las expresiones, son dos expresiones que me van a permitir yo aplicarlas, poner en práctica y derivar algunas funciones que dependan de varias variables, ¿no? Y que a la vez
también sean una función de otras variables. Eso es la práctica muy común, digamos, en nuestras actividades, ¿no? Que siempre no vamos a tener una sola variable en cuestión de trabajo, de estudio, sino que vamos a trabajar con varias variables. ¿Bien? Bueno, un poco a resolver esta función relativamente muy sencilla, ¿eh? Que es lo siguiente. Este es un círculo, ¿no? Como ya conocemos, ¿no? Omega es igual a x cuadrado más y cuadrado, y x es una función que depende exclusivamente de t, es decir, es una variable que depende de una manera independiente de t, ¿sí? Entonces va a haber un pequeño cambio, ¿sí? en la notación. Fíjense, si x nada más es función de t y y también es nada más exclusivamente en función de t, son dos funciones distintas, ¿bien? La función es como tal, su origen es la función exponencial, pero una es estrictamente creciente y otra es decreciente. Entonces vamos a hallar la derivada de omega con respecto a t, es decir, cómo está cambiando esa función con respecto a t. Entonces fíjense, eh, si yo utilizo una de las expresiones que yo tengo acá, ¿sí? Una de las expresiones que yo tengo acá, voy a modificar un poco la notación, ¿no? Que eso es lo que yo quería iniciarme con lo que está en el libro. Vamos a ver si ahora lo puedo hacer. Sería omega con respecto a x. Fíjense que yo aquí ahora no hace falta utilizar la notación en derivadas parciales por la sencilla razón de que es una función solo de una variable. Es decir, entonces escribo de x de t de, y de omega de y de t solamente. Entonces, bueno, procedo a derivar. Si yo derivo omega con respecto a x, sería 2x, ya todos lo conocemos. Y la derivada de la exponencial es ella misma, sería e a la t. El segundo término sería la derivada de omega respecto a y, sería 2y por dy de t, pero dy de t es una función que depende exclusivamente de t, su derivada es la misma por su derivada interna, que en este caso es -1, por eso que lo coloco aquí entre paréntesis, pongo -1 y finalmente me va a quedar 2x a la t menos 2y a la menos t. ¿Bien? Este sería el cambio de la función omega con respecto al tiempo. Lo puedo reagrupar aquí lo que hice fue sacar factor común, ¿ok? Y sustituir para que quede todo en función de t, ¿no? Es decir, cómo estoy yo eh, detectando el cambio de omega en función del tiempo exclusivamente. Entonces aquí yo sustituyo la x por e a la t, la y por e a la menos t, me queda esta expresión, saco factor común, el 2 y me queda esto. ¿Ok? Fíjense, entonces, el cambio de omega con respecto a t va a depender de las funciones exponenciales, ¿no? Por ejemplo, en caso de que esto sea una función que dependa del tiempo, para t igual a 0, para t igual a 0, e a la 0 es 1, e a la 0 es 1, y aquí con esta diferencia esto me daría 0. Es decir, que la variación de omega con respecto al tiempo para t igual a 0 evaluada igual a 0. Y el resto yo lo puedo ir evaluando dándole valores a la t y haciendo el cálculo respectivo, ¿no? De las respectivas exponenciales. Eso lo hacemos con una calculadora. Bueno, este es un caso particular. Este es un caso particular de no sé qué. Fíjense, aquí por ejemplo, ya pasé al libro. Entonces, esta figurita es muy didáctica, como esta figurita que tenemos acá, ¿ves? Esta es la función omega que estamos estudiando ahorita, que depende de dos variables, la x y la y. A la vez, la variable x depende exclusivamente de t y la variable y exclusivamente de t. Entonces, fíjense la manera como yo puedo utilizar esto, de una rama, la rama izquierda, como un árbol de decisión,
de omega x por dx de t más de omega y por dy de t. Esta es una manera, digamos, como que práctica que la puedo utilizar para resolver, para aplicar la regla de la cadena y que como una reglita memotécnica, pues, para uno no tener que aprender las expresiones de memoria, ¿no? Fíjense que es bastante didáctico y lo acabamos de ver ahorita en el ejercicio anterior. En el caso de ahora tengo un problema un poco con las dos variables, como comentamos al inicio. Tengo omega x cuadrado menos y cuadrado a la vez x va a depender de s y de t, ¿ve? Con una de las funciones armónicas como el coseno. Y a la vez y, ¿ve? Va a depender de s y de t. Entonces voy a calcular usando la regla de la cadena, ¿ve? La derivada parcial de omega con respecto a s y la derivada parcial de omega con respecto a t. Bueno, entonces utilizamos, ahorita vamos a ver un esquemita también del libro. O utilizamos las expresiones que ya he colocado en la parte superior. Aquí lo volvemos a repetir. ¿Ok? Aquí lo volvemos a repetir otra vez. Entonces yo derivo omega con respecto a x, es el primer término. Después la parcial de x con respecto a s. Aquí sí yo voy a usar la parcial porque x va a depender de dos variables. Va a depender de s y de t. ¿Mm? Y finalmente, pues puedo calcular la derivada de omega con respecto a t, que sería de omega de x de t y de y de t. Bueno, vamos a proceder a hallar la derivada. Entonces, de este lado, al lado izquierdo. El lado izquierdo aquí lo tengo ya derivado, ¿no? Fíjense, de omega con respecto a x sería 2x. ¿Sí? Que y cuadrada es constante, aquí sería 2x. Y omega de x con respecto a s, ¿ves? Con respecto a s, la función coseno de t es constante. Estoy derivando una constante por una función, por lo tanto sería la derivada de la función por la constante. Es decir, la derivada de s vale 1 por la constante que es coseno de t. ¿Ves? Luego viene de omega con respecto a y, que es menos 2y, aquí tengo el menos 2y, y voy a derivar la función con respecto a s, sería seno de t. Entonces sería el cambio de omega con respecto a s. De una manera análoga lo hago con omega de t, que es el que tengo yo aquí en este lado, en el lado derecho ahora. De omega de x ya sabemos que es 2x, y aquí me va a cambiar un poco porque la parcial de x con respecto a t, aquí la tengo, ¿ve? Ahora s es constante, y la derivada del coseno es el menos seno, o su derivada interna. Entonces sería menos seno, menos s, perdón, seno de t. Omega con respecto a y, ya sabemos que vale menos 2y, y la derivada de y con respecto al tiempo, o a t mejor dicho, sería s coseno de t. Entonces, esto que está acá, ¿ve? Son las respectivas derivadas que me está indicando cómo cambia la función omega con respecto a s y con respecto a t. Si sustituimos los valores de x, que ya lo tenemos acá como ese coseno, y y ese seno, saco la respectiva operación algebraica, ¿ok? Aquí lo tengo, y finalmente lo simplifico, ¿ve? 2s porque estoy sustituyendo por x, entonces me queda un coseno, con un coseno me da coseno cuadrado, etcétera. Esto lo hacen ustedes después con más calma, y me queda cómo varía omega con respecto a s. Está variando, ¿ve? De acuerdo, está variando linealmente con respecto a s. Fíjense bien, ¿por qué digo yo linealmente con respecto a s? Porque la función coseno es constante, ¿ve? En este caso. ¿Ve? Y la derivada con respecto a t sí es un poquito más engorrosa, ¿ve? Va a depender de la función coseno y la función seno, que es cómo esté cambiando t en estas funciones que son funciones armónicas, donde s es constante.
Bueno, un tercer ejemplo lo vemos acá, ¿bien? Para ir combinando los, los problemas. Z ahora es esta función, x al cubo más 5xy al cuadrado, y x va a depender exclusivamente, esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora x va a depender exclusivamente de t, y y va a depender exclusivamente de t, entonces es mucho más sencillo, ¿eh? Ve, la derivada de z con respecto a t, porque ya no tengo sino esa variable, la dependencia de x depende de t, y y depende de t, ¿eh? Sería de z de x, cambio la notación porque no tiene sentido escribir la parcial de x porque solamente depende de una sola variable. Y el segundo término sería parcial de z con respecto a y de t. Aquí tenemos entonces el cálculo. El primer término de z de x, aquí lo tengo, sería 3x cuadrado más 5y cuadrado. Lo coloco entre paréntesis porque lo voy a multiplicar por dx de t. Derivo esto con respecto al tiempo, sería 2t. Y el segundo término, derivo con respecto a y. Si yo derivo con respecto a y, me va a quedar 10xy, porque x cubo es constante. Y derivo y con respecto a t. Entonces, esto es una función compuesta, pero con una sola variable. Es decir, allá el neperiano, y la derivada del neperiano es su derivada interna dividido entre la función. O sea, la derivada interna en este caso es t cuadrado, que sería 2t, dividido entre eh, el t, que es la función esta que indicamos acá. Entonces, eso me va a permitir yo derivar, claro, estos ejemplos que son relativamente sencillos, hay unos como un poco más largos, pues no complicados, porque realmente eso es muy memotécnico, digamos, el desarrollo, no hay que estar pensando mucho. Voy a ir a la otra, al libro un momentico a ver si me da chance de escribir. Este ejemplo es bueno que ustedes lo realicen, que tengo eh, unas trayectorias elípticas con ecuaciones paramétricas que ya lo estudiamos, y la pregunta es a qué ritmo está cambiando la distancia entre ellos para t igual a pi. Bueno, aquí está desarrollado el ejercicio, no vamos a entrar en ese detalle, es una actividad que ustedes tienen para realizar. Lo que quiero es que vean este grafiquito, ¿eh? Este grafiquito también me va a ayudar como reglita memotécnica para yo derivar, usar la regla de la cadena de esta forma cuando tengo ya dos variables. Ya vimos el caso anterior de una variable. Ahora vemos, omega va a depender de x, y. Ella va a depender de esas dos variables. Y a la vez, x, fíjense cómo está aquí el árbol, a la vez x depende de t y x depende de s. ¿Bien? Aquí está. Vamos al otro lado, ¿eh? Al otro lado, y va a depender de t, por lo tanto, entonces tengo que derivar de y de t y va a depender de s. Entonces, este esquemita me va a permitir, ¿ves? De una manera sencilla, ¿ves? Yo utilizar la regla de la cadena para dos variables independientes, ¿ok? Para dos variables independientes. Entonces, fíjense que entonces omega respecto a x, ¿ok? En este caso omega con respecto a t, ¿ok? Sería omega respecto a x por la derivada de omega con respecto a t, ¿ok? Y en el otro lado sería omega respecto a x por la parcial de omega con respecto a eso. Y así sucesivamente en el otro. Bueno, le traigo, porque me parece que siempre ha sido muy didáctico para uno no, para uno recordarse cómo va a derivar, ¿no?
Ustedes revisan los ejemplos que están acá en el texto, ¿ve? Y vamos otra vez a lo que estas dos figuritas yo les recomiendo, les sugiero que la saquen, que la tengan a la mano para que se ayuden a utilizar las respectivas expresiones para la regla de la cadena, ya sea con una variable independiente o que tengan dos variables, como este caso, independiente que eran T y L. Bueno, vamos entonces a pasar a nuestro eh, al iniciarlo, digamos, por decirlo de esta manera, con el tiempo que nos queda, con el gradiente de una función de dos variables. Entonces yo voy a definir el gradiente de una función de dos variables de esta forma. Definición. ¿Sí? Dada la función f(x,y), una función que omitimos la primera parte de este estudio de funciones de varias variables, como el límite, la continuidad, todas estas cosas. No lo hice porque le voy a dar más importancia a otras situaciones que sean menos teóricas y que nos permitan, digamos, ver algunas aplicaciones del cálculo para ustedes en sus respectivas carreras. Se supone que la función z es una función derivable, ¿no? Que existen las derivadas, es una función continua y toda esa estructura topológica que deben de cumplir. Entonces, y que si es derivable es porque existen las derivadas con respecto a x y la derivada con respecto a y. Entonces, yo voy a definir el gradiente y vamos a utilizar la siguiente notación. Este triangulito eh, invertido, esto significa el gradiente de la función x, y, que va a ser un vector. Si ya vemos, va a ser un vector. La construcción es un vector. Tengo la derivada con respecto a x de esa función y a lo largo del eje y, el eje x, y la derivada con respecto a y a lo largo del eje j. Esto es un vector, ¿sí? Que lo vamos a llamar ahora gradiente. ¿Sí? Aquí yo tengo una imagen. ¿Sí? Nosotros estudiamos, eh, tengo que ir preparando alguna actividad con respecto al programita de GeoAlgebra. Pero fíjense, yo tengo aquí una superficie. O sea, nosotros estamos estudiando, no lo hemos visto, por eso es que yo le dije que descargaran ese programa, porque ahí sí podemos visualizar algunas superficies que no son fáciles de resolver uno, de dibujarla uno a mano. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, salvo los estudiantes de arquitectura que sí deben de tener cierta habilidad para hacer este tipo de superficie. Esta superficie es la representación de una función de dos variables. ¿Okay? Entonces, lo tengo en el espacio, tengo el sistema de coordenadas x, y, z, ¿sí? Y tengo un punto donde puedo construir, ¿okay? La tangente, ¿ve? Fíjense que esta línea, esta recta que está acá, tangente a la curva, a una de la parte de la curva de la superficie. ¿Sí? Y estos dos, esta que está en como marrón y la otra curva, tangente, o sea, la línea está tangente al punto, ¿ve? Porque tengo, eh, por decir, dos tangentes, una que es la que está en marrón y otra que está en azul, son las componentes de ese vector gradiente. Y entonces el vector gradiente sería algebraicamente o vectorialmente hablando,
sería la resultante de esas dos, aquí la vamos a representar con este vector. Este vector es el vector gradiente. ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, ya no vamos a ver la gran utilidad que tengo de ese vector. Fíjense, ustedes, a los estudiantes de arquitectura, le hago la arquitectura, el enfoque de la nueva arquitectura de este siglo XXI, bueno, para no solamente los arquitectos, sino los ingenieros. Aquí tenemos ingenieros y arquitectos. Es sistemas bioclimáticos pasivos. O sea, me voy a orientar un poco a área de arquitectura, lo que son sistemas bioclimáticos pasivos. De todas maneras, eso es es interdisciplinario, ¿ok? Es decir, el trabajo va a ser en conjunto con ingenieros y arquitectos. ¿Okay? El arquitecto debe diseñar ¿de? La forma que tiene de arquitectura de tal manera de que tenga que considerar algunas variables dentro de lo que es el estilo bioclimático pasivo, muy pendiente de la palabra pasivo. Es decir, se van a diseñar sistemas de tal manera de que eh, yo puedo utilizar elementos como energía solar, o sea, energía fotovoltaica, orientaciones desde el punto de vista de la arquitectura para tener maximizar el uso del viento y la iluminación. ¿Okay? Por eso es que uno habla de sistemas bioclimáticos propasivos. Es decir, fíjense que tengo ya varias variables. Tengo una variable térmica que la puedo manejar en la parte estructural de la tabiquería, usando elementos materiales de tal manera de que sean aislantes de la temperatura. Es decir, hay un poquito de transferencia de calor entre un lado y otro, dependiendo pues el tipo de material que se tenga que se vaya a utilizar. Por otra parte, digamos, la orientación con respecto al viento, que eso ya lo conocen los arquitectos, pero ahora se quiere optimizar todo esto en una sola visión y la parte, digamos, de la energía. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es pasivo? Porque, bueno, no vamos a utilizar energía externa, que eso es lo que se quiere. No vamos a utilizar energía externa para tratar de ser lo más amigable con el ambiente. ¿Ve? Eso es lo que se está desarrollando actualmente en el mundo. ¿Ve? La arquitectura la tenemos que reorientar a este tipo de situaciones y de variables de estudio. Entonces, de ahí vamos a ver cómo nosotros vamos a introducir algunos términos matemáticos para eso. Entonces, el gradiente me va a permitir yo tener una determinada orientación para yo maximizar, ¿ve? Para yo maximizar, digamos, la ventilación o la iluminación. Fíjense que tengo entonces dos variables, iluminación y tengo ventilación. ¿Sí? Desde el punto de vista de materiales, ¿sí? En la tabiquería, en la construcción ahora ya como tal, ¿sí? Yo también puedo utilizar distintos materiales que me vayan a permitir ¿sí? eh, tener un sistema aislado desde el punto de vista térmico, ¿no? Bueno, eh, esto se lo comento para que vayan interesándose un poco, y ambos tanto ingenieros como arquitectos, porque ahora tiene que ser en una, bueno, sí, hay una visión interdisciplinaria entre los ingenieros civiles, porque son los que hacen los cálculos estructurales, y los arquitectos, ¿no? Pero ahora va a haber un poco más, porque vamos a tener que hacer estudios con ingenieros mecánicos también, para nosotros poder tratar de diseñar estructuras que sean bioclimáticas pasivas. ¿Ve? Bueno, me salgo ahorita un poquito y vamos a ver un ejemplo sencillo para culminar. Eh,
usando la definición de gradiente, ¿eh? Usando la definición de gradiente. Entonces, esta función, ¿ve? Aquí estamos ahora estudiando funciones muy abstractas, generales, pero simplemente para poner en práctica la definición. Después vamos a ir trabajando aspectos que estén más vinculados con sus carreras, ¿no? El gradiente, voy a calcular el gradiente en un punto. Fíjense que yo puedo evaluar el gradiente en un punto determinado. ¿Ok? Yo puedo evaluar el gradiente, cuánto vale el gradiente en un punto determinado. Entonces, esta es la definición, vuelvo y repito, e insisto que es una magnitud vectorial, porque tiene dirección, tiene sentido, ¿ok? ¿Ah? Es importante eso, o sea, entonces fíjense cómo vamos a buscar la manera de yo utilizar esta definición de gradiente en mi área de estudio en concreto, en la arquitectura o en la ingeniería. Entonces vemos aquí, por ejemplo, vamos allá a la derivada, que es la parte ya más mecánica, práctica, que ya todos lo sabemos. Allá la derivada de esta función con respecto a x sería 4x más 2y al cubo más el neperiano de x, que sería 1 sobre x, multiplicado por el vector unitario y esto está entre paréntesis, por supuesto. Y después derivo la función con respecto a y, este es 0, esto es 3 por 4, 12, y al cuadrado, y neperiano de x, que es una constante que es 0. Entonces me queda esta expresión. Si yo evalúo este vector en el punto 1, 1, ¿ve? En el punto 1, 1, yo tengo lo siguiente, 1 por 4, 4, 1 al cubo es 1 por 4, 4 y 2, 4 son 8, más 1 entre 1, 1, 8 más 1, 9. Entonces me queda 9 y en el eje, en el eje Y sería 1 y 1 al cuadrado, 12 por 1, 12. Este sería entonces el gradiente evaluado en el punto 1, 1. ¿Ve? Entonces, bueno, aquí hay otro concepto de gran interés que es lo que vamos a llamar la derivada direccional, ¿ve? A lo largo de un vector unitario. Por esa razón, nosotros ya anteriormente eh, aprendimos a construir un vector unitario. Fíjense que todo está vinculado. Un vector unitario, cómo construir un vector unitario y algunos aspectos, pues, de la noción de vectores, ¿no? Entonces, la derivada direccional yo la puedo representar de esta manera, ¿eh? La derivada direccional yo la voy a escribir esto significa la derivada direccional de la función f de x en la dirección de este vector u. Esta u, este subíndice que está aquí, me está indicando el vector unitario. Entonces yo tengo que construir un producto escalar de entre el gradiente por el vector u. Entonces estoy multiplicando dos vectores, pero escalarmente, ¿no? Y ya sabemos la definición de el vector unitario, porque ya lo hicimos en clases anteriores. El vector unitario u, bueno, sería el vector entre la magnitud, donde la magnitud sería la raíz de las componentes del vector. Este sería, digamos, la forma como nosotros vamos a definir la derivada direccional. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, creo que tenemos tiempo todavía de evaluarlo. Lamentablemente, pues no hay ningún participante, cosa rara, pero bueno. Eh, eh, Posiblemente mañana voy a continuar, vamos a hacer este cálculo para que no sea esto tan tedioso para la próxima clase. Voy a dejar de compartir momentáneamente y en el momento, el tiempito que me va a quedar acá, voy a hacer unos pequeños comentarios. Ya corregimos la primera evaluación del segundo corte, un promedio como de 13 y algo, o sea, en líneas generales. Mucha gente no revisó la clase como lo estamos haciendo hoy ahorita. Ahorita no hay participantes, desgraciadamente, pero eso no importa. No están de una manera síncrona, pero pueden estar de una manera sincrónica, es decir, ver
su clase posteriormente, pero tampoco la ven. Y eso lo demostraron, muchos lo demostraron en el resultado de su examen. Entonces yo les recomiendo, por favor, que le pongan un poquito más de interés. Hacemos un esfuerzo notable por darle al curso un gran interés, pero ustedes, pues lamentablemente, no, y parece ser que no hay la suficiente madurez académica para entender que es parte de su formación. Bueno, con esto me despido, posiblemente hasta mañana, y que tengan una